Yo tenía una duda, pero Sí, te escucho. no es sobre el tema que vamos a tratar ahora. Sí, 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 decime nomás. La vez pasada, creo que en la primera clase vos habías enviado un PDF con todas las unidades, ¿verdad? Sí, señor. Ese sería, ¿cómo te digo? ¿La unidad completa o un resumen? Te explico, Fernando, y si alguien no entiende, entonces me vuelve a preguntar. El libro, existe la bibliografía del libro. El libro es el libro, un libro grande. Ya mostré también el libro que estamos utilizando para este módulo. El libro tiene, cada unidad tiene aproximadamente 25, son más o menos más de 100 páginas el libro, la bibliografía. ¿Qué yo hice? Yo agarré y comencé a hacer un resumen de cada unidad, teniendo en cuenta los puntos más importantes de cada unidad, y hice un resumen de 50 hojas. Ese resumen, Fernando, es el resumen de todo lo que nosotros vamos a ver durante este periodo que vamos a estar juntos. Son 10 unidades. Ahí están los tópicos más importantes, los más resaltantes. Y también para volver a, ¿cómo se dice?, a fortalecer eso, también doy la clase otra vez. Ya me preguntaron también, un compañero me preguntó, la respuesta de una pregunta que estaba en el formulario no se encontraba en el PDF que yo envié de la clase. O sea que ahí te da la pauta de que tenés que leer los dos materiales. Está la clase, donde yo intento hacer lo más simple posible para que ustedes puedan entender, y está el material de apoyo, que es el material, el resumen, donde puedes volver a leer la unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, para fortalecer los conocimientos. Pero en síntesis, es solamente eso lo que vas a estudiar. O estudias de las clases que yo estoy dando, o poder estudiar del resumen, que es un resumen de 52 páginas aproximadamente. No sé si me expliqué bien, Fernando. Sí, profe, ya entendí. Gracias. ¿Sí? Entonces, vos podés leer, esta clase está grabada. Yo ya envié hoy el PDF de esta clase de la unidad 4. Podés leer el PDF, podés mirar ese, y cualquier duda podés volver a leer la unidad 4 del material de apoyo, ¿correcto? Para hacer el formulario, para hacer cualquier tipo, para fortalecer los conocimientos. Profe, Sí, te escucho. ¿en dónde encontramos las clases que se quedan grabados? Está en la plataforma, pero voy a enviar al grupo después. Me olvidé completamente hoy de enviar, les pido disculpas. Pero Ah, bueno, si entran a la plataforma, está ahí. Me olvidé nomás de decirles. Pero bueno, está bien. Profe, después, en tu canal de sí, YouTube escucho. también está están todas las clases ahí. Creo que no te vi. En tu canal ¿Dónde? de YouTube. Sí, claro que sí. Están todas las Ahí. clases también. Gracias, gracias Santiago, por la aclaración. Ahí están todas las clases. Ahora estoy grabando la clase también, y va a estar también todo ahí. Bueno, ¿puedo comenzar, señores? Sí, profe. Sí. Bueno, cualquier duda que tengan, entonces me van atajando, por favor. Bueno, entonces hoy es la clase, hoy es jueves 20 de enero del año 2022. Y como siempre hago, para comenzar, un breve mensaje para que puedan tener en cuenta siempre dentro de su vida personal, profesional y ahora vida de CPI. Siempre habrá alguien que dude de ti. Solo asegúrate de que esa persona no seas tú. Correcto. Bueno, hoy entonces hablamos de la unidad número 4. ¿Qué trata esta unidad? Dice organización del trabajo, enfoque clásico de la administración. Y ahí están todos los tópicos que vamos a tocar hoy en esta unidad número 4. Seguimos entonces hablando de que de Taylor. Correcto. Dice así, la palabra, o sea que el título dice organización racional del trabajo. Taylor, dice, comprobó que los operarios aprendían a ejecutar las tareas observando a los compañeros vecinos. Vuelvo a repetir, en esa época se trabajaba en fábrica, no había una estandarización, o sea que no había un padrón. Cada uno hacía su trabajo de la forma que le parecía más fácil. Uno hacía, por decirlo así, en 4, 5, 6, 7 pasos, y otro tal vez lo hacía en menos pasos. Pero como no había una persona responsable, o tal vez una persona, un entrenador, un supervisor que esté de la mano con los operarios para poder enseñar,
Taylor quería que haya ese instrumento, o sea, quería que haya esa persona. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta que los operarios miraban a la otra persona como hacían y lo imitaban, lo hacían igual o lo hacían un poco más rápido, pero no había un padrón. Correcto. Entonces dice, él notó que eso conducía a emplear diferentes métodos para ejecutar la misma tarea. Como no había algo padronizado, no estaba estandarizado, en la palabra correcta, cada persona hacía de forma diferente. Y también dice, utilizaba diversos instrumentos, herramientas para realizar cada operación. No había algo como, por ejemplo, si vamos a hacer una silla, entonces necesitamos un martillo, clavos, un metro para medir y las maderas correspondientes. Cada uno, en vez de tener un martillo, tenía un mazo o tal vez un hierro o tenía otro instrumento, pero en fin, la persona conseguía llegar al producto final, que era la silla, pero de diferentes formas. No había algo padronizado en ese momento. Perdón. Entonces, Taylor, cuando comenzó a hacer esta teoría, él se dio cuenta de eso, así como habíamos hablado que él decía que las personas tenían que ser elegidas científicamente, había que entrenar a esa persona, había que mostrarle todo. Él se dio cuenta también que no había algo padronizado, no existía un estándar para poder trabajar. Correcto. Taylor decía que entre los diferentes métodos e instrumentos utilizados en cada trabajo, hay siempre un método más rápido y un instrumento más adecuado que los demás. O sea, siempre alguien encontraba algo más rápido para hacer o algo más fácil para poder realizar esa tarea, ese producto que se iba a realizar. Es posible encontrar en estos últimos y perfeccionarlos mediante un análisis científico y detallado. El estudio de tiempos y movimientos en vez de dejarlos a criterio personal de cada operario. Entonces él se dio cuenta que tenía que comenzar a observar cómo se hacía el trabajo, con cuánto tiempo llevaba para hacerse ese trabajo y cuántos movimientos las personas hacían para hacer. ¿Por qué? Porque la intención de él era hacer que las personas sean productivas. Entonces, una persona productiva tenía que tener un tiempo de acción y iba a ayudar con los movimientos que realizaban. De repente había movimientos que en vez de ganar tiempo nos hacía perder tiempo. Entonces, todo eso él comenzó a estudiarlo, a hacer un análisis científico, porque habla que la ciencia es importante para realizar un trabajo. La ciencia es importante porque yo voy a analizar primero la persona que va a hacer los materiales, el tiempo que va a tardar, los movimientos que va a ejecutar. Entonces eso es muy importante. Y a este estudio científico que él comienza a detallar, él lo llama como organización racional del trabajo o las siglas ORT. Comienza a organizar de forma racional el trabajo, tiempo, movimientos, herramientas, materiales y comenzar a unir todo eso para poder llegar a su logro, que era que la persona sea productiva, que la persona pueda realizar la mayor cantidad de piezas, de productos en el menor tiempo posible. Esa es la preocupación más grande que él tenía dentro de la teoría científica. Para Taylor, dice, el operario no tiene capacidad ni formación ni medios para analizar científicamente su trabajo y determinar racionalmente cuál es el método o proceso más eficiente. El operario en esa época se ponía en la cabeza que tenía que producir, trabajar. Esa era su mentalidad y tenía que tener a alguien que le dé la herramienta, que le haga el formato, le dé el método, le diga cómo hacer, cuántos pasos va a hacer. Tenía que el operario en esa época no tenía esa capacidad de pensar. Es lo que dice él. Presten atención en esta teoría. Por eso dice, el operario no tiene capacidad ni formación, o sea que no tiene estudio, por decirlo así, ni medios para analizar científicamente el trabajo. El operario de esa época quería concluir su trabajo
pero no le importaba si, de qué forma, ni cómo, ni en cuánto tiempo. Entonces, para analizar científicamente había que estudiar todos esos movimientos, el tiempo que se debería hacer y la forma en que se puede hacer ese trabajo. Dice, antes el supervisor dejaba que cada operario escogiera o sea, que el método para ejecutar su trabajo con el fin de estimular su iniciativa. Entonces había personas que encargados, vamos a decirle así, de grupos de trabajo, supervisores, y él, ¿qué hacía el supervisor? En una forma de motivar, dejaba que cada uno haga de la forma que le parezca más placentera. Era una forma de incentivar, era una forma de motivar, de estimular. Él dejaba, si uno de ustedes trabajaba conmigo en esa época y me decía, Eliseo, yo voy a hacer así porque me parece que así es mejor. El producto no va a cambiar, pero yo voy a hacerlo de esta forma. Y yo le decía, correcto, hacerlo. Otra persona viene y me dice, Eliseo, yo quiero hacerlo, pero yo veo que hay muchos pasos, hay cosas que no se tiene que hacer. Es más rápido haciéndolo de esta forma. Entonces, yo para motivar a ese funcionario, a ese operario, le digo, sí, hacelo. Lo que me importa es el producto final. Correcto. En la administración científica se reparten las responsabilidades de la administración. O sea, científicamente, cada persona es responsable de algo. Cada persona tiene algo que tiene que priorizar. Por ejemplo, la gerencia dice, planifica el trabajo y establece el método de trabajo. Esa es la función de la gerencia. Los gerentes, la gente que está en un nivel un poquito más elevado, entonces ellos tienen que planificar cómo se va a hacer el trabajo y qué método se va a utilizar para hacer ese trabajo. La gente que está en la parte de supervisión, que está trabajando directamente con los funcionarios, con los operadores, con los trabajadores, sería supervisión, el orientador, el responsable del grupo. ¿Qué hace esa persona? Asiste al trabajador durante la producción. O sea, yo estoy trabajando como es una línea de producción, es como es algo que está siendo mecanizado, que yo hago varias piezas durante cierto, o sea, que hago la misma cosa, el mismo trabajo durante 8 horas. Entonces, ¿qué pasa? La persona que está supervisionando, él tiene que estar dispuesto a ayudarme, que no me falte clavos si es necesario, no me falte ningún tornillo, que no me falte ninguna herramienta, que no me falte ninguna materia prima. Durante yo estoy produciendo, yo no puedo parar mi máquina e irme a buscar en el fondo o en el depósito una herramienta, un material que me está faltando. No, yo tengo que producir y tiene que haber alguien que me ayude. Y esa es la función de la supervisión o encargado, le podemos llamar así. ¿Y cuál es la función del trabajador? Ejecutar el trabajo, hacerlo, producir. Entonces, dentro de ese plano existe una persona responsable, que es el gerente, que planifica el trabajo. Está la otra persona que es de rango medio, que es el supervisor, el encargado. Tiene que asistir a ese trabajador en caso de que le falte algo, en caso de que no entienda. Tiene que estar asistiendo, haciendo un apoyo para que él pueda realizar ese trabajo. Y el trabajador simplemente ejecuta el trabajo sin ningún problema. ¿Correcto? ¿Qué hace Taylor? Dice, análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos. Vuelvo a repetir, este señor se focaliza, él persiste diciendo que hay que analizar los tiempos y los movimientos de cada trabajo. Analizar el trabajo, ver cuánto tiempo es necesario para hacerlo y qué movimiento necesito para hacerlo. Entonces dice, el trabajo puede efectuarse mejor mediante el análisis. O sea que si yo comienzo a analizar el trabajo, obviamente voy a tener un contexto mejor. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que hacer? O sea que, ¿qué método voy a utilizar? Para esto es necesario la división y subdivisión de los movimientos para para la ejecución de una tarea. ¿Qué tengo que hacer qué movimientos son importantes y qué otros movimientos pequeños son importantes también para realizar esa tarea? ¿Cuáles son todos los procesos, todos los pasos que tengo que hacer? Taylor dice, al observar que cada operación ejecutada
por los operarios y vio la posibilidad de descomponer cada tarea en una serie de movimientos más ordenados y sencillos. Él comienza a mirar, a observar y ve que se da cuenta él que cada tarea se puede descomponer. O sea que paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Paso 1 utilizo que el serrucho para cortar la madera, la sierra. Paso 2 necesito clavos y martillo para unir las piezas. Paso 3 tengo que pintar. Paso 4 tengo que hacer. O sea que voy haciendo una serie de pasos para poder efectuar. Descompongo el trabajo en pasos para poder llegar a ser más efectivo. Eliminó los movimientos inútiles. O sea que hay cosas que se hacían inútilmente y simplificó. ¿Qué hizo él? Fusionó otros movimientos útiles para economizar tiempo y esfuerzo. Esa era su preocupación de él. Ver cómo se hace, estudiar las partes, ver qué se puede quitar o qué movimiento se puede unificar. Por decirte, un ejemplo así, así medio, ¿cómo decirlo así? Esporádico. Yo estoy usando siempre la mano derecha, solamente la mano derecha para agarrar algún producto, para agarrar alguna pieza, y mi mano izquierda está en mi bolsillo. Entonces, ¿por qué yo no puedo, en vez de agarrar, si yo voy a agarrar un material o una pieza con la mano derecha, ¿por qué la mano izquierda no le ayuda y agarro dos piezas de una vez? O hago dos movimientos de una vez. Entonces comenzó a utilizar, por decirlo así, las dos manos. Los movimientos inútiles voy a ir dejándolo de lado y voy a comenzar a fusionar un movimiento con otro. ¿Para qué? Para economizar tiempo, que es lo que él quería, y esfuerzo también. Correcto. Continúo. ¿Cuáles son las ventajas del estudio de los tiempos y movimientos para este señor? Él está, como decirlo así, fisurado. Tiempo, movimiento, productividad, descomponer tareas. Ustedes fácilmente pueden hacer eso. Ustedes pónganse un ejemplo. Están haciendo alguna tarea que lo realizan habitualmente y comienzan a poner paso. Paso 1, vamos a hacer una suposición. Tengo que hacer una fotocopia. Entonces yo hago un procedimiento. ¿Cuánto tardo para hacer una fotocopia? Si nosotros nos preguntamos así, no tenemos ni noción. ¿Cuánto yo tardo para hacer una fotocopia en mi trabajo? Ahora, si yo comienzo a pensar como Taylor, voy a poner 1 minuto, 30 segundos o 15 segundos. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que agarrar mi hoja que yo quiero fotocopiar, levanto la parte superior de la fotocopiadora, pongo el papel boca para abajo, cierro la parte superior, aprieto el botón copia, aprieto el botón cantidad de copias y le doy ejecutar. Me sale una copia. Yo quería 10 copias. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento. O sea, si yo gasté 30 segundos para hacer una copia, si yo hago 10 copias, voy a gastar 300 segundos, que son 5 minutos. Pero si yo comienzo a analizar eso, comienzo a mirar mi fotocopiador, me doy cuenta que tiene herramientas. Entonces yo abro la parte superior de la fotocopiadora, pongo el papel boca para abajo, le doy copias y al lado hay un botón que dice número de copias. Entonces aprieto la cantidad necesaria, 10 copias, le doy OK y ya va saliendo automáticamente. En vez de gastar 5 minutos para hacer el procedimiento de 1 por cada vez, hago 10 copias en 40 segundos. No sé si me expliqué bien, pero esa es la intención de él, ver cada tarea, cada ejecución de cada trabajo y descomponerlo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Primero, eliminar los movimientos inútiles. Todo lo que yo hago a más voy a eliminar. Voy a adaptar, o sea, la adaptación de los operarios a las tareas. El operario no está acostumbrado a tener pasos. Él hace como a él se le antoja. Él hace como él quiere hacerlo. No. Tiene que tener paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Hoy en día hay personas que nosotros tenemos un procedimiento para ejecutar alguna labor y le decimos, Jaime, Juan, tenés que hacer primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto.
Y él me va a decir, no, Eliseo, yo no quiero, ¿por qué tengo que hacer eso? Yo lo hago más rápido. No, vos tenés que seguir el procedimiento, tenés que seguir el método de trabajo. Entonces, que esa persona se adapta a eso también hay que lograrlo. Dice, facilidad de entrenamiento, dice, mejorando la eficiencia, la especialización de las actividades. El entrenamiento es un factor muy importante porque va a mejorar la eficiencia. Si yo soy eficiente, voy a comenzar a utilizar la menor cantidad de recursos para ser más productivo. Dice, distribución uniforme del trabajo. O sea, hacer un trabajo uniforme. Todos hacemos de la misma forma. Y si nosotros hacemos el proceso, todos de la misma forma, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, yo puedo detectar en qué paso me equivoqué. Si yo no tengo un formato, yo no sé dónde me equivoqué cuando hago una labor. Entonces, el paso 1 lo hice bien, sí. Paso 2, hice bien, sí. Paso 3, sí. En el paso 4 había sido yo erré porque no hice conforme está escrito. Yo lo hice de otra forma. Entonces, el resultado es diferente. Otra cosa, definición de métodos y normas para la ejecución de las tareas. ¿Qué método voy a usar? ¿Qué norma voy a utilizar para ejecutar la tarea? Y también salarios equitativos y premios por producción. Eso era lo que él quería, que la gente, por decirlo así, tenga la mente abierta, utilice el sentido común, sea productivo, que lo haga bien, que haya un método. Y eso va a hacer con que a la medida que yo voy haciendo más cantidad de productos, de piezas, voy a ganar más, que es lo que él decía que era un problema. La gente no quería trabajar y la gente que trabajaba bien no ganaba lo justo y necesario. Entonces no era equitativo. A mayor producción, más dinero en mi bolsillo. Correcto. Había también otro... Samuel, ¿querés hablar? Profe, una consulta. Sí, Entonces, en la administración científica se divide en el trabajador, la supervisión y la gerencia, ¿verdad? sí, El trabajador o sea, se encarga de producir, ¿verdad? sí, La supervisión se encarga de asistir que el trabajador produzca. claro. Y la gerencia, entonces, es la que planifica, ¿verdad? Y crea el método de trabajo. Pero te Entiendo. voy a corregir tu pregunta. Estamos hablando de las responsabilidades, Samuel. ¿Cuáles son las Entiendo. responsabilidades de esas tres personas? El gerente, ¿qué hace? ¿Cuál es su responsabilidad? El gerente. ¿Qué me dijiste? Que el gerente es responsable de qué? De planificar el trabajo y hacer qué método va a utilizar. El Ah, supervisor tiene que asistir, dar el apoyo a los trabajadores y el trabajador tiene que producir. ¿Por qué se resume en esto? Porque, según Taylor, el trabajador no tenía la capacidad de estar pensando en esas cosas, en esos detalles. Entonces tenía que ser de la alta gerencia. La alta gerencia producía, o sea que establecía la planificación, había una persona que era el apoyo para el trabajador y el trabajador solamente trabajaba para producir. ¿Sí? entiendo, profe, gracias. ¿Se entiende? Sí, Bueno, sí. continúo. Había también otro factor muy importante dentro de ese contexto, dentro de esta teoría, que es el estudio de la fatiga humana. ¿A qué le llamamos fatiga? Podemos decir en guaraní el caigüe, ¿verdad? Cansancio. ¿Verdad? Esas ganas que no tenemos, esa fatiga. Nosotros lo llamamos así, fatiga, caigüe. Pero ¿qué significa la fatiga? La fatiga no es para este señor la fatiga humana. ¿Qué significaba? Era el cansancio producido por el trabajo continuo. O sea, no es un trabajo, es un cansancio que yo voy acumulando de tanto esfuerzo que voy haciendo. Entonces llega un momento que mi cuerpo y mi mente ya está ya debilitada, tanto mi cuerpo como mi mente. A eso él le llama fatiga. Nosotros decimos caigüe, se caigüe, pero podemos estar caigüe, podemos estar sin querer hacer algo en cualquier momento. Pero no, para este señor, científicamente, la fatiga humana tenía un concepto, era el cansancio, producto de un trabajo continuo. Hoy trabajo, mañana sigo trabajando, y en un momento mi cuerpo, mi mente se va a cansar.
Le escucho Luz, Daniel, ¿alguien quiere preguntar algo? Justamente, profe, como un trabajador también, en ese tema de la fatiga, por ejemplo, hacer un trabajo así todos los días, ¿sabes? Y Sí. como que en un momento dado te causa un poco de cansancio también. En eso estoy de acuerdo también como un trabajador que en algún momento dado te da esa fatiga como vos estás hablando. Claro que sí, claro que sí. Dentro de la administración, nosotros estudiamos que muchas personas creen que las personas que se cansan son las personas que hacen trabajo forzado, la persona que trabaja, que sube y baja escalera, el albañil, la persona que hace trabajo físico, vamos a decirlo así. Pero para nosotros que trabajamos dentro de un ambiente laboral, donde estamos en la oficina, la gente a veces dice, ah, no, Eliseo, pero vos estás dentro de la oficina con aire acondicionado, sentado en tu silla linda, tenés computador. Sí, magnífico, está todo muy lindo eso. Pero el cansancio mental es el peor cansancio que uno pueda tener. Uno no precisamente tiene que estar subiendo, bajando escalera o subiendo, bajando ladrillo o haciendo un cansancio físico. Muchas veces ese cansancio físico es más fácil porque se vas, tomas un baño, te acostás y descansa tu cuerpo. Pero el trabajo mental es mucho más psicológico. ¿Por qué? Porque no sé si a alguno de ustedes ya le pasó en algún momento. Yo estoy trabajando continuamente, hago el trabajo, me voy en mi casa, intento dormir y sigo, mi cabeza sigue pensando en ese trabajo. Parece que se queda mi mente con ese trabajo. Si no lo logré, me quedo preocupado. Y de repente, dentro de esa, ¿cómo se dice? De ese pensamiento, de mi subconsciente, yo puedo encontrar la respuesta a ese trabajo que no concluí. Porque parece que estoy soñando y sueño otra vez que estoy haciendo la misma tarea. Entonces, es el cansancio producto de qué? Del trabajo. Por eso dice, la fatiga puede ser física, o sea, que puedo tener cansancio físico o psicológico también, que también es muy, vamos a decirlo así, importante. Los dos son importantes, obviamente, pero el cansancio mental yo creo que es, yo particularmente creo que es más, vamos a decirlo así, resalta más en nosotros, porque una noche de mal sueño y al otro día comenzar a trabajar. Yo a veces, bueno, me voy a una farra, trasnocho un día, por decirlo así. Pero ¿qué pasa? Al otro día yo trabajo 8 horas. Vengo a mi casa, no duermo bien. Al otro día me voy y trabajo 8 horas. Obviamente cuando llega el jueves, mi cuerpo está cansado, mi mente está fatigada. ¿Correcto? Entonces para él, la fatiga humana era eso, cansancio producto de un trabajo continuo. La fatiga podía ser física o psicológica. Taylor, y también tiene otro colaborador, porque hubo mucha gente que le gustó esta teoría, pero no se animaron a hacer una nueva teoría, solamente comenzaron dar aportes, a ayudar para mejorar esta teoría. Y uno de ellos es Frank Hilbert. Este señor dice, tanto Taylor como Frank se interesaron en la actividad humana por medio de aumentar la productividad. Vuelvo a repetir, como era un sistema de producción, había que producir. Entonces, esa era la palabra clave. ¿Cómo aumentar la productividad de la persona? ¿Cómo motivar a la persona? ¿Cómo hacer que la persona trabaje sin cansarse, sin fatiga humana, sin nada? Entonces, estas dos personas comenzaron a estudiar, dice, los efectos de la fatiga humana. O sea, el cansancio continuo, producto de horas excesivas, de noches no bien dormidas o de trabajo físico exagerados. Primero, la fatiga disminuye la productividad. No voy a ser más productivo, voy a hacer un día, 2 días y después del tercer día no voy a poder, no lo voy a conseguir. También eso afecta la calidad del trabajo que voy a realizar, porque imagínense, yo cansado, mi mente castigada de tanto labor, ya mi trabajo no va a ser de calidad. Y también el tiempo que se pierde, porque yo estoy cansado físicamente, la calidad de mi trabajo no es excelente. Si lo hago mal, tengo que volverlo a hacer. Si lo escribo mal, tengo que volverlo a escribir bien. Si lo pinto mal, tengo que volver a pintarlo bien. Entonces,
es una redundancia de tareas. Hago 2 veces el mismo trabajo. Y si ustedes se ponen a pensar en la vida, usted habrá pasado muchas veces eso. No están bien, hacen una labor y no consiguen el resultado. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que volver a hacerlo nuevamente. Y muchas veces es mejor dejarlo de hacer y comenzar de nuevo mañana antes de intentarlo hacer, porque hago una vez, me sale mal, hago 2 veces, me sale mal. Y parece que no voy a terminar nunca mi trabajo porque me hace perder tiempo. Hago y hago y hago. Y repito. Para disminuir la fatiga, este señor dice, propuso algunos principios de economía de movimiento que pueden clasificarse en 3 grupos. O sea, él dice, vamos a clasificar para poder aumentar la productividad, que es lo que quería ellos. Primero dice, todo lo que es relativo al uso del cuerpo humano. O sea, comenzar a ver los movimientos. ¿Será que estoy haciendo otra suposición? Imagínense, estoy trabajando en una fábrica y necesito la materia prima. Y la materia prima está allá en el fondo, a 1000 metros de mi lugar donde yo trabajo. Imagínense, cada vez que me falta algo, tengo que irme a caminar 1000 metros para llegar al lugar, agarrar lo que tengo que agarrar y volver otra vez a mi lugar de trabajo. Es una pérdida de tiempo enorme y un excesivo movimiento. Entonces, ¿cuál sería la solución? O me mudo o llevo todas mis cosas a trabajar donde está más cerca la materia prima, las herramientas, o de lo contrario, una persona me tiene que estar ayudando para que yo no pierda tiempo para realizar esa tarea. O sea que voy a comenzar a utilizar, a clasificar primero todo lo que tiene que ver con el uso de mi estado físico. Otro es, dice, la distribución física del sitio del trabajo. Es lo que acabé de decir. Si yo necesito, tengo que estar próximo a lo que yo voy a utilizar. Entonces voy a tener menos tiempo. Me voy a levantar, voy a caminar. En vez de caminar 100 metros, voy a caminar 2 metros, 3 metros, porque voy a acercar esos materiales cerca mío. Entonces voy a utilizar menos tiempo. Me voy a cansar menos. Y también todo lo que tiene que ver a las herramientas y a los equipos. Entonces voy a comenzar a utilizar, y muchas veces anteriormente tal vez no se daban, hasta hoy en día, si ustedes se dan cuenta, de repente comienzan a observar y de repente hay un sector del lugar de trabajo de ustedes o de algún lugar donde vieron que ustedes dicen, ¿para qué? Pero esta persona tan lejos tiene tu herramienta de trabajo, tan lejos tiene su equipo de trabajo, tiene que irse a buscar, venir otra vez. Irse a buscar, venir otra vez. Entonces, él comienza a categorizar lo que hace la persona, el cuerpo, la actividad del cuerpo, los movimientos, la distribución física del lugar, o sea que tengo que estar lo más próximo posible a mí, y también las herramientas y los equipos que yo voy a utilizar. ¿Correcto? ¿Se entiende, gente? Continúo. Dice también, división del trabajo y especialización del operario. Una de las consecuencias del estudio de los tiempos y movimientos fue la división del trabajo y la especialización del operario con el fin de elevar su productividad. Vuelvo a repetir, productividad, tiempo, movimiento. Era lo que ellos más enfatizaban con un bien común, las tareas, los tiempos y los movimientos que se tardaban para realizar eso. Dentro de eso había que hacer 3 cosas: los diseños de cargos y de tareas. ¿A qué le llamo tarea? Tarea es, dice, la menor unidad posible de la división del trabajo en una organización. O sea que una tarea es algo más simple, es lo que yo tardo menos tiempo para hacer. Esa es una tarea. Hay varios tipos de tareas, pero tarea, si te dice, voy a realizar una tarea, quiere decir que es algo sencillo, práctico, rápido de hacer. ¿A qué le llaman cargo? Es el conjunto de tareas ejecutadas de forma cíclica o repetitiva. Cíclica, ¿por qué? Porque un ciclo termina y vuelvo a hacerlo nuevamente. Termina eso, vuelvo a hacerlo nuevamente. Y repetitiva porque siempre estoy haciendo la misma cosa. Si yo hago un método, un procedimiento en 4 pasos, hago paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, termina.
¿Qué pasa? Vuelvo otra vez al inicio. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Vuelvo otra vez. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces el cargo del conjunto de esas pequeñas tareas. Y el diseño del cargo es los métodos que deben emplearse para la ejecución de una tarea. Yo tengo que tener el cargo, qué tarea voy a hacer y qué método voy a utilizar para realizar esa tarea. A eso se le llama diseño de cargos y tareas. También habla esta teoría, o sea que Taylor, de los incentivos salariales y premios por producción. Él estaba preocupado por eso porque él veía que los trabajadores, muchos tenían ganas de trabajar y otros eran holgazanes, no querían trabajar. Y los que trabajaban mucho y los que no trabajaban nada ganaban el mismo, eran pagados de la misma forma. Entonces era una injusticia. ¿Y qué pasaba con eso? El operario que trabajaba mucho se daba cuenta que el compañero que no trabajaba nada ganaba la misma cosa. Entonces ahí era algo irrelativo. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo voy a reducir mi trabajo. ¿Para qué me voy a forzar tanto si no me pagan bien? Y eso es lo que él quería cambiar con esta teoría, la mentalidad de los patrones. La mentalidad de los patrones para que la empresa se beneficie porque va a tener gente productiva. Si hay gente productiva dentro de una empresa, entonces la empresa es competitiva y va a ayudar a que la gente gane más, que la gente se incentive más. Luz, te escucho, ¿tenés algo que preguntar? No, profe, ya aclaré mi duda. Bueno, perfecto. Entonces dice así. Primero dice, ¿qué dice Taylor? La idea fundamental de Taylor y su seguidor, ¿qué era? O sea, teniendo en cuenta los incentivos salariales y los premios por producción. Dice, primero, la remuneración basada en el tiempo. Ellos dijeron primero, vamos a implementar, hacer lo siguiente, vamos a pagar a las personas por mes, o sea que te iba a pagar tanto mensual, no resultó. Voy a pagarte por día, no resultó. Voy a pagarte por hora, no resultó tampoco. ¿Por qué? Porque la persona se acomodaba a eso y no le estimulaba a trabajar. El que trabaja por mes va a querer que llegue fin de mes para cobrar. El que trabaja por día va a hacer 1000 cosas para que pase el día y tampoco va a producir. Y trabajar por hora es la misma cosa. La hora pasa rápido y yo hago de forma esporádica un producto, dos productos, una pieza, dos piezas. Entonces no era beneficioso. ¿Qué intentaron hacer? La remuneración basada en la producción. Eso es lo que ellos buscaban a través de la productividad. Cada operario, dice, tenía que ser pagado por cada pieza de producción. Quien produce poco gana poco y quien produce mucho, obviamente la proporción va a ser mayor. Cuando más producción tiene, más salario va a tener. Entonces, eso era lo que él quería introducir dentro de ese ambiente. Que las personas trabajen por pieza, por producto, por cama, por mesa, por silla. Cuando más hago, más gano. ¿Correcto? El estímulo salarial necesario para que los operarios superen el tiempo estándar era el premio por producción. Entonces, si yo comienzo a trabajar, producir, ¿cuál será el premio de eso? Que llega el momento, yo voy a cobrar. Si yo hice 7 piezas, hice 15, voy a ganar por 15. Si hice 20, voy a ganar por 20. Entonces, para ellos, para Taylor y sus seguidores, creían que eso era el estímulo que necesitaban los operarios de aquella época para poder trabajar. Y yo creo que si nosotros nos basamos en tiempos ahora, también va a ser la misma cosa. Imagínense ganar por producir. Cuando yo más produzco, más gano. Correcto. Tiene coherencia con lo que hoy podamos llegar a vivirlo. También dentro de esta teoría existe un concepto, el Homo economicus. Tal vez lo habrán escuchado alguna vez esta palabra. Dice, con la administración científica se implantó el concepto de Homo economicus. ¿Qué significa el hombre
económico significa. Toda persona está motivada únicamente por las recompensas salariales, económicas y materiales. O sea, la persona humana no trabaja porque le gusta. Yo no puedo decir a mí me encanta trabajar y yo trabajo. No, yo trabajo porque primero es un medio para ganarme la vida y porque si yo trabajo tengo que ser recompensado, tengo un dinero que cobrar. Esa es la economía que yo tengo. Y si yo tengo dinero, obviamente voy a poder comprar mis cosas materiales. Entonces nace en esta teoría la palabra homo económicos, o sea que dentro de la teoría científica, la única teoría que le dio ese concepto al hombre económico fue Taylor, o sea que la teoría científica. Toda persona es motivada únicamente por las recompensas salariales, económicas y materiales. O sea que nadie trabaja porque le gusta trabajar, caminar, porque le gusta trabajar. Yo trabajo porque yo necesito y es un medio de vida. O sea que yo trabajo por mi salario, por la parte económica es fundamental y también por las partes, el entorno material. Si yo estoy trabajando bien, obviamente que eso hace con que yo tenga una mejor calidad de vida y que mi familia también tenga mejor calidad de vida conmigo. ¿Correcto? Otra cosa muy importante que Taylor destaca en esta teoría es las condiciones de trabajo. ¿Qué quiere decir? Está todo muy lindo, pagar incentivos, producción, todo lo que vos quieras. Estamos todo muy lindo. Yo trabajo, pero ¿no les parece que las condiciones donde yo trabajo también tienen que estar acorde a la función que yo realizo? Es diferente trabajar dentro de un ambiente donde por lo menos hay ventilación, hay luz, que trabajar debajo del árbol afuera en un excesivo calor. ¿Será que eso va a afectar mi productividad? Claro que va a afectar. Claro que va a afectar. Si las condiciones de trabajo que yo estoy son agradables, me motivan, yo voy a producir más. Si mis condiciones de trabajo no están acorde al trabajo que yo realizo, eso tampoco no me va a ayudar. Por más voluntad que tenga, me va a desmotivar. Sentarme en una silla o sentarme encima de una caja de cerveza para realizar una tarea. Eso es categórico, que en las condiciones de trabajo es muy importante. Entonces Taylor también se da cuenta de eso. Dice, se comprobó que la eficiencia no solo depende del método de trabajo ni el incentivo salarial. O sea que está muy lindo todo, el método de cómo hacerlo en menor tiempo, en menor pasos, el incentivo salarial está muy lindo, pero hay algo muy importante. Las condiciones laborales son muy importantes porque eso va a garantizar el estado, el bienestar físico del trabajador. Por más que a mí me digan te voy a pagar bien por la tarea que yo haga y las condiciones no están dadas, las herramientas no son adecuadas, el lugar no es apropiado, no me va a gustar trabajar. Pueden tener en cuenta eso. A muchos de ustedes le habrá pasado un lugar de trabajo donde va a estar ahí. Al mirar las condiciones de trabajo, eso ya me desmotiva. Ya digo yo, no, acá yo no me va a gustar. Ese trabajo a mí no me va a gustar. ¿Cómo no te va a gustar si todavía no lo hiciste? Si te van a pagar bien. No, está bien, me van a pagar bien, pero el lugar no es apropiado. Yo no me voy a sentir confortable, no me voy a sentir motivado, al contrario. O me puedo enfermar, o las condiciones no son apropiadas. Es un lugar sucio, no tiene ventilación, millones de cosas. Y si ustedes se ponen a pensar eso, en la vida de hoy tiene mucho que ver, porque si yo trabajo en un ambiente desagradable, de pésimas condiciones, por más que me paguen bien, por más que necesite, obvio, lo voy a hacer, pero no va a ser por mucho tiempo. Entonces, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo, ¿qué dice Taylor? Dice, tiene que ser adecuar los instrumentos y herramientas para minimizar el esfuerzo del operario y la pérdida de tiempo en la ejecución de la tarea. Eso es importante.
adecuar cada herramienta, cada instrumento que va a trabajar para que el operario realice el menor esfuerzo posible y que no pierda ningún tiempo para realizar su tarea. Si yo trabajo en una parte mecánica, entonces tengo que tener mi caja de herramientas al lado mío, mis herramientas cerca para que yo no pierda tiempo y que pueda efectuar mi labor. La distribución física de las máquinas y equipos, vuelvo a repetir, tiene que estar todo acorde, o sea que en el lugar apropiado, cerca de la persona de donde va a trabajar. Mejorar el ambiente físico del trabajo. Es muy, muy importante estar en un ambiente agradable, limpio, con una buena iluminación, una buena ventilación. No precisa ser de lujo el lugar, pero con que esté limpio y tenga las condiciones dadas, apropiadas, es excelente. Y también el diseño de instrumentos y equipos especiales para reducir movimientos innecesarios. O sea que buscar, hoy obviamente la tecnología está muy avanzada, pero imagínense en aquella época, ellos tenían que crear herramientas, buscar las formas donde la persona, el operario, haga de forma más fácil todo, que haya esa reducción de tareas, de movimientos, de tiempo. ¿Correcto? Acá hay otra palabra muy importante que habíamos hablado al comenzar, la ORT, Organización Racional del Trabajo. O sea, organizar el trabajo racionalmente. ¿Qué significa racionalmente? Racionar los tiempos, las tareas, los movimientos. Esa era la intención de Taylor. Organización racional del trabajo. O sea, equitativamente hacer el trabajo con una cierta cantidad de movimientos, de tiempo para que sea eficiente y sea productivo. La organización racional del trabajo empezó a preocuparse por la estandarización. O sea, si yo quería tener productividad y quería comenzar a ejecutar las labores, las tareas de forma eficiente, tenía que estandarizar. O sea, estandarizar significa padronizar todo. Que todos lo hagan de la misma forma, que todos lo hagan iguales. ¿De qué forma? ¿Qué tenía que estandarizar? Primero, los métodos y los procesos. Todos los métodos están estandarizados y los procesos también. Todo el mundo hace igual. Nadie lo hace diferente. Las máquinas, equipos, herramientas. La máquina que se va a utilizar es esta, el equipo de trabajo es esto y las herramientas a utilizar son las mismas. Todos utilizamos las mismas herramientas. Y también las materias primas y componentes con el fin de reducir la diversidad. O sea, ¿qué es lo que ellos querían? En vez de tener 4 o 5 materias primas, utilizar una materia prima con los componentes que sean necesarios y reducir la cantidad de diversidad. ¿Qué es la diversidad? Tener varios colores, varias formas, no. Hacer una materia prima, cemento. Componente del cemento voy a utilizar para hacer tal cosa. Y no tener colores, 2, 3, 4, 5 colores. O sea que hacer todo estandarizado. Si yo voy a ejecutar un trabajo, tiene que ser la materia prima, el color igual y todos los componentes que se va a utilizar tienen que ser iguales. ¿Correcto? Eso iba a hacer con que, decía Taylor, eliminar el desperdicio y aumentar la eficiencia. Si está todo estandarizado, si la máquina, las materias primas son todas iguales, los componentes, ya sea tornillo, arandelas, pegamento, tela, también son iguales. Y no hay diversidad de modelos, entonces voy a ahorrar, ser más eficiente y no voy a tener desperdicio. También habla sobre qué, Taylor, sobre la supervisión funcional. ¿Qué significa supervisión funcional? Presten atención. Taylor dice, la especialización del operario debe estar acompañada por la especialización del supervisor. O sea, si yo soy operario y a mí me están capacitando, me están especializando en una labor, el supervisor también tiene que estar especializado, mejor especializado que yo, para que me pueda mostrar, para que me pueda enseñar, para que me pueda apoyar, dirigir, orientar. Yo me estoy
entrenando, me estoy especializando, pero la persona responsable mía, mi encargado, él también tiene esas capacidades, mejores que yo, ¿sí? No estaba de acuerdo con la centralización de la autoridad y defendía la supervisión funcional. ¿Por qué dice centralización de la autoridad? En aquella época y también hoy en día, de repente yo estoy realizando una tarea dentro de mi trabajo y necesito hacer algo más y yo no lo puedo hacer. Yo no tengo esa capacidad de decisión. Tengo que preguntarle a mi supervisor. Él tampoco tiene esa capacidad. Le pregunta al gerente. El gerente le pregunta al director. El director le pregunta al dueño. O sea que nadie decide. Solamente una persona decide, que es la persona que está más alto, el que manda más. Si a él se le ocurre decir que sí, entonces se hace. Si él entiende o no entiende la labor, no le va a importar. Entonces, ¿qué hago con eso? Se pierde tiempo. Entonces, él optaba ¿por qué? Por la supervisión funcional. O sea que la persona que está supervisando tiene la función de poder decidir y ejecutar la tarea, decidir por esa tarea para poder que producir más. Imagínense, yo estoy trabajando en un lugar donde estoy produciendo, realizando una tarea y tengo que parar mi máquina para preguntar algo a alguien que está, no sé, a 1 kilómetro de distancia o que no viene hoy, viene mañana. Solamente él puede decidir. Obviamente que no va a ser productivo eso. Dice, la existencia de diversos supervisores especializados en determinadas áreas con autoridad funcional sobre los mismos subordinados. O sea, tener personas capacitadas, personas preparadas para que en el momento que sea necesario, esa persona pueda decidir. Sí, hacemos, cambiamos, quitamos, lo movemos. Eso es lo que él buscaba con esa teoría, ganar tiempo. Según Taylor, dice, la característica más sobresaliente y visible de la administración funcional es el hecho de que cada operario recibe orientación y órdenes diarias de 8 encargados diferentes. O sea que yo puedo, cualquier eventualidad que tenga, yo tengo personas a quien le puedo preguntar y esa persona me puede decir qué hacer en ese momento. Quiero cambiar algo, le pregunto. ¿Puedo cambiar? No, eso no se cambia. ¿Puedo tirar? Sí se tira. No, se pinta de nuevo. O sea que siempre hay alguien que me está orientando, que me está ayudando para qué, para desempeñar mejor mi labor. Bueno, acá le dejo un mensaje para terminar esta primera parte de hoy. Dice, el éxito en la vida no debe medirse por lo que consigues, sino por los obstáculos que logras superar. Esa es nuestra victoria. Es lindo conseguir el logro, pero es más lindo ir pasando etapas, quemando etapas, superando obstáculos. Eso nos va a fortalecer porque va a decir, no fue fácil, fue sacrificado, pero lo conseguí, lo resolví, lo logré. Correcto, bueno, ahí entonces... ¿Alguien tiene alguna pregunta, compañeros? La verdad que no, profe. No, bueno, No, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a descansar para